Bienvenido al ciclo de conferencias del Principio Divino. Ahora estudiaremos el periodo de la madurez de la política, la economía y la ideología. El periodo que comienza después de la Revolución Francesa, basado en la Revolución Industrial y que continúa hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue el periodo para esta providencia. Estas dos concepciones de vida maduraron en sus respectivas direcciones. A medida que maduraban, se formaron dos tipos de mundos, uno Caín y otro Abel. La democracia. Ahora examinemos las circunstancias internas acerca de qué forma y de qué corriente ideológica proviene la democracia de hoy. A la mitad del siglo XVII, los señores feudales establecieron estados unificados con muchas naciones pequeñas como unidad. Al consolidarse bajo el rey, formaron un estado absoluto con la centralización del poder administrativo. Este fue el periodo de la monarquía absoluta en el cual, influenciados por la idea del derecho divino del rey, se los dotó del poder absoluto. Por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la providencia de la restauración, la sociedad monárquica del lado celestial debía haber sido realizado después de la sociedad feudal. Los papas y los reyes de esta época, sin embargo, fallaron en unirse. La sociedad del lado celestial no se realizó. Por el contrario, la sociedad centrada en el Papa se convirtió en una sociedad monárquica absoluta del lado satánico, siguiendo el curso de Satanás, habiendo establecido con antelación. Ambas concepciones de vida tendieron a derivar la sociedad y finalmente formaron dos tipos de sociedad, una comunista y otra democrática, basadas en dos tipos de democracia, Caín y Abel. La democracia tipo Caín comenzó con la Revolución Francesa. Francia en aquellos días estaba en un periodo en el que vio la expansión de la idea de la Ilustración, que estaba dirigida hacia el teísmo y el materialismo por la concepción de vida tipo Caín. Los ciudadanos, influidos de este modo por la idea de la Ilustración, se dieron cuenta de la contradicción del absolutismo y naturalmente su deseo de derribar el residuo del antiguo sistema, todavía profundamente arraigada en la sociedad bajo el absolutismo, llegó a su punto culminante. En 1789, en consecuencia, con el apogeo de la ideología de la Ilustración, los ciudadanos derribaron la clase dirigente feudal de la sociedad de la monarquía absoluta y al mismo tiempo se alzaron para luchar por la democracia, para conseguir la libertad, igualdad, de liberación de la tercera clase de ciudadanos. Esta fue realmente la Revolución Francesa. Como consecuencia de esta revolución fue anunciada oficialmente la Declaración de los Derechos del Hombre. De este modo, la concepción de vida tipo Caín formó la democracia tipo Caín al establecer la vida de la Ilustración y dar origen así a la Revolución Francesa. Esto bloqueaba completamente el camino del hombre en la búsqueda interior de su naturaleza original dada por Dios, desarrollándose solo la exterior cada vez más. Una vez sistematizada el marxismo en Alemania y el leninismo en Rusia, la concepción de vida tipo Caín formó finalmente el mundo comunista de hoy. La democracia tipo Abel. La democracia realizada en Inglaterra y en los Estados Unidos es diferente, incluso en su origen, de la democracia que nació de una gran revolución de Francia. La primera era una democracia tipo Abel, realizada por ardientes cristianos, que eran los frutos de la concepción de vida tipo Abel, por medio de su victoria sobre el absolutismo contra el que habían luchado por su libertad de fe. Esta revolución en Inglaterra también tuvo su causa en el esfuerzo de la clase ciudadana para obtener la libertad y la liberación de las clases de los grandes terratenientes, tales como los nobles y los sacerdotes, pero la causa principal era obtener la liberación interna y la libertad de fe. El trasfondo de la vida de fe de América. Los puritanos, que habían sido declarados fuera de la ley bajo el régimen imperial del absolutismo en Inglaterra, fueron a un nuevo continente de América, con el fin de obtener la libertad de fe.
en 1776. Fundaron allí una nación independiente. De este modo establecieron la democracia americana. La democracia establecida en Inglaterra y América es llamada la democracia tipo Abel, porque fue establecida por medio de la revolución que reformó la sociedad del absolutismo con el fin de obtener la libertad de fe centrada en la concepción de vida tipo Abel. De este modo, la democracia tipo Abel ha formado el mundo de la democracia de hoy día. Vamos a nosotros a estudiar ahora de qué manera fue madurando la religión, la política y la economía. La primera reforma religiosa centrada en Lutero siguió el primer renacimiento en el mundo religioso. Se despertó un nuevo movimiento espiritual después del segundo renacimiento que llevó a ser el segundo movimiento de reformas religiosas centrado en Wesley, Fox, Swedenborg. Por consiguiente, según el curso del desarrollo de la historia, es natural que surja una tercera reforma religiosa que seguirá el tercer renacimiento. Por otra parte, también se han sucedido 3 etapas de reforma en aspectos políticos: la sociedad medieval, que hundió bajo el sistema del primer renacimiento y la primera reforma religiosa, mientras que la sociedad de la monarquía absoluta se hundió bajo la influencia del segundo renacimiento y la segunda reforma religiosa. Entonces se formó la sociedad comunista por la revolución política originada por el tercer renacimiento. Ahora, a través de la tercera reforma religiosa venidera, el mundo democrático del mundo celestial subyugará ideológicamente al mundo comunista del lado satánico. Estos dos mundos se unirán necesariamente en un solo reino de los cielos en la tierra, centrado en Dios. También podemos reparar el hecho de que la reforma económica que surgió de la reforma religiosa y política se ha desarrollado también siguiendo un curso de 3 etapas. Ahora surgirá una tercera revolución industrial basada en la energía atómica, y esto creará por todo el mundo un ambiente social muy bendecido para el mundo ideal. Las grandes guerras mundiales. Las grandes guerras siempre estallan por causas políticas, económicas y ideológicas. Pero estas no son más que causas externas. Debemos saber que hay causas internas, al igual que hay causas internas y externas en las acciones humanas. Es decir, la acción humana no está determinada absolutamente por la libre voluntad exterior del hombre que tiene que vencer la realidad y la que se enfrenta, sino también por la libre voluntad interior que tiende a ajustarse a la voluntad de Dios, encaminándose hacia el propósito de la providencia de la restauración. Las grandes guerras mundiales son el resultado de conflictos mundiales entre acciones opuestas que ocurren de acuerdo con la libre voluntad del hombre. Por lo tanto, debemos saber que en este caso también deben haber causas internas y externas. Las causas internas de las grandes guerras mundiales. ¿Cuál puede ser entonces la causa interna de las grandes guerras mundiales si las interpretamos según la providencia de la restauración por indemnización? En primer lugar, las grandes guerras mundiales estallaron a causa de la última lucha de Satanás, tratando de impedir que su oponente le arrebate su soberanía. La historia de la sociedad del mal, centrada en Satanás, terminará con la aparición del Señor de la segunda llegada, y la historia de la soberanía del mal se transformará en la historia de la soberanía del bien centrada en Dios. Por consiguiente, en este tiempo, Satanás libra su última batalla. En segundo lugar, ya que Satanás realizó de antemano el tipo del mundo en el que Dios hubiera cumplido las 3 bendiciones para el hombre, pero de una manera fuera del principio, las 3 grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios. Por consiguiente, para establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios, deben ocurrir 3 grandes guerras mundiales para herir en cada una de las 3 etapas de formación, crecimiento y perfección al mundo fuera del principio centrado en Satanás, que sigue
el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. En tercer lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de que el hombre en la tierra supere las tres tentaciones de Satanás a Jesús en el nivel mundial. Los cristianos deben superar las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto en el nivel individual y familiar, nacional y mundial. Por consiguiente, ocurrirán tres grandes guerras mundiales para que la humanidad pueda superar las tres tentaciones de Jesús a nivel mundial. En cuarto lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para la restauración de la sociedad del lado celestial. Por consiguiente, Dios tiene que sostener la última guerra para restaurar el mundo de la soberanía celestial, dividiendo este mundo caído con dos tipos, el tipo Caín y el tipo Abel, haciendo que el mundo celestial tipo Abel hiera al mundo tipo Caín, restaurando así mundialmente por indemnización el acto de Caín de haber matado a Abel. Incluso para hacer esto deben recorrer las tres etapas y por lo tanto son inevitables tres grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, examinando desde el aspecto político, fue una guerra entre el gobierno democrático dirigido hacia la providencia de la restauración conforme a la democracia tipo Abel y el gobierno totalitario que iba contra el propósito de la providencia de la restauración conforme a la democracia tipo Caín. Considerado bajo el aspecto económico, fue una guerra entre el imperialismo del lado celestial y del lado satánico. La Primera Guerra Mundial, según el aspecto ideológico, fue una guerra entre las naciones tipo Caín, tales como Turquía, la nación musulmana que persiguió el cristianismo en aquel tiempo, juntamente con Alemania y Austria, Hungría, que apoyaron a Turquía, las naciones tipo Abel, como Inglaterra, América y Francia, que creían en el cristianismo. ¿Qué determina el lado celestial y el lado satánico? El lado celestial y el lado satánico se determina conforme al modelo de la dirección de la providencia de la restauración de Dios. La posición que toma la misma dirección que la de la providencia de la restauración de Dios, o la que actúa por lo menos de acuerdo con la dirección, incluso de un modo indirecto, se denomina el lado celestial. Y una posición contraria se denomina el lado satánico. En la Primera Guerra Mundial, las naciones encabezaban el lado de los aliados, tales como la Inglaterra, América, Francia y Rusia. No solo eran naciones cristianas, sino que también trataron de liberar a los cristianos bajo la persecución de Turquía, la nación musulmana. Por lo tanto, todos pertenecían al lado celestial. Las otras naciones dirigentes, tales como Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, la nación musulmana que perseguía al cristianismo, pertenecían todas al lado satánico, juntamente con Turquía. Las causas de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. A través de la victoria del lado celestial, se estableció la condición de indemnización a nivel mundial en la etapa de formación para restaurar las tres grandes bendiciones. De esta manera se pudo restaurar la primera bendición de Dios a través de la victoria del lado celestial, y también se pudo superar mundialmente la primera tentación de Satanás a Jesús, y al mismo tiempo se estableció el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía del lado celestial. ¿Qué resultados hubo de la Primera Guerra Mundial? Debido a la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció la condición de indemnización en la etapa de formación para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Desde el punto de vista de la superación a nivel mundial de la tentación de Satanás a Jesús, fue establecida la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición que Dios dio al hombre. Luego, a través de la victoria de las naciones democráticas, se estableció el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial, con la caída del mundo satánico y del Kaiser que reinaba en este mundo. Fue establecido el fundamento sobre el cual podía nacer
el Señor de la segunda llegada como el Rey del mundo del lado celestial. A continuación apareció el mundo comunista centrado en Stalin, que era la representación simbólica del Señor de la segunda llegada del lado satánico. En la victoria del lado celestial de la Primera Guerra Mundial se estableció el fundamento para la segunda llegada del Mesías. A partir de entonces, el periodo de formación para el ministerio del Señor de la segunda llegada. La Segunda Guerra Mundial, quien comprendió desde 1939 hasta 1945. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la que la democracia estableció el fundamento victorioso en la etapa de crecimiento, venciendo al totalitarismo que bloqueaba el cambio de la naturaleza original del hombre. ¿Qué es el totalitarismo? Cuando el pánico económico abrumó a todo el mundo en el año 1930, naciones tales como Alemania, Japón e Italia, que bajo circunstancias del aislamiento hallaron fácilmente superar tal adversidad. Trataron de encontrar en el totalitarismo un camino para vencer sus dificultades. ¿Qué es el totalitarismo? Es una ideología política que niega la dignidad de la individualidad del hombre, de la libertad de expresión pública, reuniones y asociación, junto con los derechos básicos humanos referentes al Estado y al sistema parlamentario, que son las bases de la ideología política democrática de las naciones modernas. E insiste en que cualquier individuo o grupo debe existir para el beneficio y el desarrollo de toda la nación o del Estado. Como ejemplo de este totalitarismo político está el de Mussolini en Italia, y el de Hitler en Alemania, y el gobierno dictatorial de los militaristas de Japón. Las naciones del lado celestial y del lado satánico. En la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desencadenó entre las naciones del lado celestial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en alianza entre sí bajo la democracia de la nación del lado satánico, Alemania, Japón e Italia, en alianza entre sí bajo el totalitarismo. ¿Por qué entonces están las primeras del lado celestial y las segundas del lado satánico? Las primeras eran del lado celestial porque tenían a la democracia como su ideología fundamental, que había sido establecida como la ideología política en la etapa final de la providencia de la restauración centrada en la concepción de vida tipo Abel. Las últimas estaban del lado satánico porque eran las naciones totalitarias, antidemocráticas, cuya ideología política estaba centrada en la concepción de tipo Caín. Además, las primeras eran las naciones que apoyaban al cristianismo, mientras que las últimas se colocaron en una posición anticristiana. Entonces, a través de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la condición mundial a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios y así también poder superar mundialmente la segunda tentación de Satanás a Jesús. Y así también se estableció el fundamento de la etapa de crecimiento para restaurar la soberanía del lado celestial. La victoria del lado celestial en la Segunda Guerra Mundial posibilitó el establecimiento de la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Desde el punto de vista de haber sufrido mundialmente las tentaciones de Satanás a Jesús, se estableció la condición de indemnización para restaurar mundialmente la segunda bendición de Dios. Al mismo tiempo, se estableció el fundamento a nivel de crecimiento para restaurar la soberanía celestial, ya que el mundo democrático pudo establecer la base sobre el nivel de crecimiento. Entonces, desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización, el hecho de que Hitler, la persona tipo Jesús del lado satánico, y su país fuesen destruidos y que apareciese el mundo comunista centrado en Stalin, el personaje según el modelo del Señor de la segunda llegada en el lado satánico, a escala mundial significa que era en la que el hombre había construido el reino espiritual centrado en Jesús, resucitado, había pasado y que había llegado el tiempo de fundar un nuevo cielo y una nueva tierra centrado en el Señor de la segunda llegada. De este modo, después de la Segunda Guerra Mundial, se entró en la etapa de crecimiento para el ministerio del Señor de la segunda llegada. Por consiguiente, mucha gente ha recibido revelaciones que se refieren a la vuelta de Cristo y ocurre fenómenos espirituales por todo el mundo.
La Tercera Guerra Mundial. ¿Es inevitable la Tercera Guerra Mundial? En la consumación de la historia humana, el lado celestial y el lado satánico deben llegar a dominar el mundo a sus respectivas maneras. Así pues, los dos mundos, el lado de la democracia y el comunismo, convivirán juntos. Para la separación y la unificación final de estos dos mundos son necesarias guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las guerras para dividir al mundo de la democracia y el comunismo. Así pues, debe venir a continuación la guerra para unificar estos dos mundos separados. Esta es la verdadera Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar inevitablemente. Sin embargo, existen dos maneras de librar esta guerra. En primer lugar, está el camino de subyugación e unificación del lado satánico por las armas. Sin embargo, el mundo ideal que surgirá después de la unificación, siendo un mundo ideal en el que toda la humanidad viviría feliz, no se realizará nunca subyugando al enemigo, solo externamente por el uso de las armas. Por consiguiente, deben ser subyugados después internamente y deben llegar a alegrarse verdaderamente en el fondo de sus corazones. Para esto debe haber una ideología absolutamente perfecta que sea capaz de satisfacer el deseo de la naturaleza original del hombre. Luego, la segunda manera de librar esta guerra es subyugando y unificando el mundo satánico directamente por medio de una lucha enteramente interior, mediante la ideología, sin necesidad de ninguna lucha exterior por las armas. Los hombres son seres racionales. Por esta razón, el mundo de unidad perfecta se realizará solamente cuando los hombres sean subyugados y unidos por la razón. La cuestión referente a qué tipo de guerra llevará a la realización de un solo mundo está determinada según el éxito o el fracaso del hombre en cumplir su propia parte de responsabilidad. El resumen de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial va a ser aquella en la que Dios proyecta restaurar como última medida desde que comenzó la providencia de la restauración el mundo ideal hacia el que el mundo democrático subyugue al mundo comunista. Por medio de la Tercera Guerra Mundial se debe constituir el fundamento democrático a nivel de perfección, estableciendo la perfecta concepción de vida tipo Abel, conforme a la nueva verdad. Y sobre este fundamento deben conducir a toda la humanidad hacia un mundo único. Por consiguiente, la Tercera Guerra Mundial es la guerra final en la que el lado celestial debe restaurar horizontalmente por indemnización en la consumación de la historia todo lo que estuvo obligado a entregar a Satanás después de haber tratado de cumplir su voluntad celestial durante las 3 etapas de prolongación en el curso histórico de la providencia de la restauración. Por lo tanto, a través de la Tercera Guerra Mundial se establece la condición de indemnización a nivel de perfección para restaurar las 3 grandes bendiciones. Y al mismo tiempo se supera mundialmente la tercera tentación de Satanás a Jesús. Y así también se establece el fundamento en la etapa de perfección para restaurar la soberanía del lado celestial. Entonces, Dios piensa restaurar por indemnización la totalidad del curso de la providencia que ha sido prolongada en 3 etapas, logrando la victoria de las 3 guerras mundiales, que son la obra final de la providencia de la restauración. La providencia de la restauración se realizará cuando todos los hombres caídos se restauren y hereden el linaje de Dios, restaurando su corazón y sentimientos hacia Dios por medio de sus palabras de vida y recibiendo la salvación espiritual y física. La victoria del lado celestial en estas 3 guerras mundiales posibilitarán finalmente la realización del mundo ideal proyectado originalmente en la creación que Dios ha tratado de realizar durante un periodo tan largo de historia desde la caída del hombre, restaurando completamente por indemnización todos los fundamentos de la providencia de la restauración. De esta manera hemos llegado a la conclusión de los 400 años del periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Muchas gracias.